Entonces, en el caso del ARN, fíjense que se tiene que copiar una sola de las cadenas. ¿Mm? Y la ARN polimerasa no necesita un cebador, porque ya es ARN. Y los cebadores son de ARN, por lo tanto, ya está. No tienen ningún problema. Fíjense que es una sola cadena que se copia, que es lo que se llama ARN mensajero. ¿Mm? Tienen un promotor, digamos así, que es una secuencia de bases donde se acomoda la polimerasa, pero no necesita cebador. El ARN, la ARN polimerasa no requiere cebador. La ADN polimerasa sí requiere cebador. ¿Queda claro? Bien. Veamos la que sigue. Entonces, ahí tenemos la del ARN. No miremos tanto esta porque ahí es donde más se complica. ¿Mm? Ahí tenemos las dos cadenas. Se va a fijar sobre una sola de las dos cadenas y se va a ir, que es lo que vemos acá, va a ir formando y se va a desconectar directamente. Y acá es lo que vemos. ¿Mm? O sea, ingresan de a uno los nucleótidos. Atención, que son, en este caso, los ribonucleótidos, porque es ARN. En el caso anterior eran los desoxirribonucleótidos. Siempre sobre el molde de cadena del ADN. Y se va a ir formando hasta llegar a la última instancia, que será el último nucleótido que se una. Y siempre se pierde pirofosfato, que es la hidrólisis de este pirofosfato. En cada caso es la energía, es el delta G que permite la formación de cada uno de los enlaces siguientes. Bien. Entonces, la diferencia está en los requerimientos, y ahora los vamos a ver si no me equivoco. Tenemos requerimientos para verlos, ¿sí? Es un apunte que dice etapas de la traducción y requerimientos. Bien. Entonces, primero vamos a la síntesis del mensajero. Se sintetiza en un proceso que se llama transcripción. Y entonces el molde es el ADN. Y esto se produce en el núcleo. Es exactamente el mismo proceso que para la replicación del ADN, pero en lugar de ser una ADN polimerasa, es una ARN polimerasa.
los, atención, que lo que llamamos iniciadores, promotores o cebadores son los que permiten que comience la transcripción. Los precursores activados son los ribonucleósidos trifosfatos, o sea, ATP, GTP, CTP y UTP. Es el UTP y no el TTP, como en el caso del ADN. Siempre recuerden que estas enzimas requieren magnesio o manganeso como cofactor inorgánico. Es un ion bivalente que es el que permite mantener, recuerden que siempre el ATP tiene cargas negativas y permite mantener esas cargas negativas estables por asociación con los iones bivalentes. Bien, en todos los casos se necesitan lo que se llaman factores de transcripción y no actúan con la coenzima, sino que forman complejos que ayudan positivamente, por eso se dice que son reguladores positivos, a la función que tiene la enzima. Pero atención' que no interactúan con la enzima. Bueno, recuerden que siempre la cadena crece desde el extremo 5' libre hacia el extremo 3' libre. Y repetimos, una sola hebra. La dirección de la cadena fija es de 3' hacia 5'. Pero como el complemento para 3' es la posición 5' de la cadena en crecimiento, la cadena en crecimiento va creciendo desde 5' hacia 3'. Y eso, si no me equivoco, es lo que vimos en los esquemas. Fíjense bien en los esquemas cómo se ve en la burbuja de transcripción. O sea, la cadena crece desde 5' hacia 3'. Pero, atención que el lugar donde está, digamos, copiando es el complemento. De 5' es el complemento 3' y de 3' el complemento es 5'. Eso es para la burbuja de transcripción. No sé si se entiende eso. A veces les resulta un poco complicado entenderlo. Bien, esto significa que hemos sintetizado el ARN mensajero. Ese mensajero es lo que va a servir para transferir la información del ADN al lugar donde se van a sintetizar las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se trae mediante el mensajero es la información para indicar cada vez cuál es el aminoácido que tiene que integrarse a la cadena de proteínas. Atención que este primer
esta primera copia, lo que se llama es el transcrito primario. O sea que no es lo que va a servir para la síntesis de proteínas. Ese denominado transcrito primario tiene que sufrir un proceso de maduración. O sea, tiene que sufrir algunos cambios para que ya sea útil y pueda ir al sitio donde se van a sintetizar las proteínas. Bien. Muchas enzimas tienen capacidad de corrección de errores. ¿Qué quiere decir? Recuerden que colocar una base que no es la que corresponde significa que en el polinucleótido va a haber un error. Entonces, ese error puede ser bastante importante. Por esa razón, algunas de las enzimas tienen capacidad para hidrolizar el nucleótido que se puso en forma equivocada y colocar el que corresponde. No todas las enzimas tienen capacidad de corregir los errores. Algunas solamente. Después de estamos hablando de las polimerasas, que fíjense que tienen varios números, en general números romanos, y tienen diferentes propiedades. Esas polimerasas van a dar distintos ARN mensajeros, que se los va a llamar transcritos primarios, y se tienen que mejorar, digamos. Mejorarlo significa que se cortan algunas cosas que no sirven, sobre todo los extremos, y se empalman. Los nucleótidos que están en los extremos se llaman exones. Entonces se eliminan exones y se empalman otros que se denominan intrones, que son los de más adentro. Todo eso lo hacen las enzimas porque tienen la capacidad de ubicarse donde corresponde. Bien. ¿Qué pasa con las distintas, los distintos ARN mensajeros? Generalmente son más largos de lo que corresponde y es necesario recortarlos e indicar hasta dónde tiene que ser traducido. Y ahora vamos a cuáles son las señales para todo esto. Las señales se denominan codones. Los codones son tripletes de nucleótidos que se reconocen por las bases que contienen. Esos tripletes de codones, por ejemplo, ahí tenemos uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina, etc. Esos tripletes de codones, en algunos casos, son específicos y codifican un aminoácido. Pero hay también tripletes que implican el inicio y la terminación de la traducción.
Es decir, hasta dónde tiene que actuar la síntesis de proteínas y desde dónde tiene que actuar la síntesis de proteínas. En ese caso hay señal de inicio y señal de terminación. Hay una sola señal de inicio, que es un triplete que se denomina a través de las 3 bases que contienen eso, cada uno de esos nucleótidos contiene una base, entonces el triplete de bases es el triplete de nucleótidos. Adenina, uracilo, guanina. AUG es la única señal de inicio, es decir, desde aquí, desde un AUG, arrancamos. Por otro lado, tenemos señales de terminación. Y tenemos 3 señales de terminación. Uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. Fíjense que todas empiezan con la misma base. ¿Mm? Muy bien. Y tenemos que ir a ver qué es lo que se conoce con respecto a los códigos que implican estas iniciación y terminación. Son códigos. Los códigos tienen que ver con los tripletes de bases o de nucleótidos que significan distintos aminoácidos. Cada aminoácido tiene mínimamente un nucleótido. Es lo que pasa con la metionina. La metionina es un aminoácido y la señal de inicio, que es AUG, es el codón que corresponde a la metionina. ¿Quiere decir que todas las proteínas van a empezar con metionina? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. O sea, teóricamente, el primer aminoácido que se incorpora a una proteína siempre va a ser la metionina. En el caso de los eucariontes. En el caso de los procariontes será la N-formilmetionina, que es una metionina formilada, que tiene un grupo monocarbonado que se acomoda en la posición del nitrógeno. Ahora bien, ¿todas las proteínas inician con metionina? No, porque una vez concluida la traducción, ese aminoácido es eliminado. ¿Estamos? Pero dentro de la secuencia de la cadena, cualquier codón AUG implica que se incorpora una metionina en la cadena de polipéptido. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta con respecto a esto. Entonces recuerden, tenemos los tripletes de nucleótidos que se denominan a partir de la base que tiene cada nucleótido, y entonces esos tripletes se denominan codones, y tenemos codones de iniciación y codones de terminación. Los codones de terminación son 3 y no codifican ningún aminoácido. En cambio, la señal de inicio hay una sola, que es AUG,
y es el codón que corresponde al aminoácido metionina. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Adelante. Muy bien. Entonces vamos a lo que se llama síntesis de proteínas, que es la última etapa del flujo de la información genética. Esa etapa se denomina traducción y recuerden que el ADN tiene toda la información codificada de todos los aminoácidos que tienen que ser incorporados a las cadenas polipeptídicas. ¿Y a partir de qué? A partir de los tripletes de bases, o sea, los tripletes de nucleótidos que están en la cadena de ADN o de ARN mensajero. Entonces, ¿dónde se produce la síntesis de proteínas? En los ribosomas. Y los ribosomas son partículas que están constituidas por proteínas y ácido ribonucleico. Muy bien, esos ribosomas tienen una estructura de dos subunidades. Una más pequeña y una más grande. Y eso es importante para su funcionamiento. Muy bien. Pero, atención, que para poder sintetizar proteínas necesitamos aminoácidos. ¿Y cómo llegan los aminoácidos a el ribosoma para que sean utilizados en la síntesis de proteínas? Es decir, en la cadena polipeptídica. Son traídos, el ARN de transferencia es el responsable de transportar los aminoácidos que están en el citosol. Atención, que la biosíntesis de proteínas se produce en el ribosoma, pero estamos en el citosol. Ya no estamos en el núcleo, ¿sí? El ácido ribonucleico mensajero salió del núcleo y se fue al ribosoma. En el ribosoma se instala, o sea, el ribosoma le sirve como, diríamos, una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una especie de si tuviéramos una estación de ferrocarril, tendríamos un andén donde se instala la gente que va a subir al tren, ¿no es cierto? Bien, el tren es el ácido ribonucleico mensajero. La gente que está esperando son los aminoácidos y van a ser transportados hacia el ribosoma, donde se va a producir la síntesis de proteínas. Es decir, se van a conectar
un aminoácido con el otro en el orden que corresponde, atención, que siempre es el orden que corresponde, y ese orden que corresponde es el que viene dado por el ADN, es la secuencia de los codones, cada codón es un triplete de bases en el ADN. Y por supuesto, los complementarios son los del ARN mensajero. Bien, vamos a empezar desde donde corresponde, es decir, de cómo llega el aminoácido a contactar el ARN que trae el mensajero, que trae la información, a través de lo que se llama ARN de transferencia. Es una estructura, ya lo conocemos, tiene 3 lóbulos, un lóbulo específico que se llama lóbulo anticodón y un lóbulo que es el extremo donde se va a ubicar el aminoácido y va a ser entonces transferido a la cadena polipeptídica. O sea, este ARN de transferencia es un mediador entre el mensaje del mensajero y la secuencia de aminoácidos del polipéptido que se está sintetizando. O sea, de este lado se va a apoyar con el triplete anticodón, se va a apoyar en el ARN de transferencia. Perdón, en el ARN mensajero. Este es el ARN de transferencia. Tiene un triplete anticodón que se instala en el mensajero. Y en este extremo va a estar el aminoácido, que se va a contactar con los otros aminoácidos para formar la cadena. Bien. Adelante. Bueno. ¿Ustedes creen que puede salir todo tranquilo, sin problemas? No. Se necesita siempre la activación. O sea, para poder sintetizar cualquier cosa, se necesita energía. Y la energía es lo que llamamos activación. La activación, en este caso, de los aminoácidos, se produce en el citosol y ahí interviene el ARN de transferencia. Por supuesto que para la activación se necesita energía. La energía va a estar dada por el ATP. En la primera reacción, entonces, el aminoácido va a interactuar con el ATP, se va a perder pirofosfato y eso significa que tendremos suficiente energía en esa molécula que será el aminoácido unido a la AMP. Ese aminoácido unido a la AMP, aminoacil AMP, es el intermediario activado. Vamos a ver la ecuación. Aminoácido más ATP da aminosil AMP más pirofosfato, que por hidrólisis ese PPI va a dar 2PI y la energía necesaria para que se forme la unión del aminoácido con el AMP. Ahora bien, el aminoácido activado ahora ya está fijo
en el ARN de transferencia. O sea, desde el AMP hay una enzima que va a transferir el grupo aminoácido al tARN. Y vamos a obtener el aminoácido tARN. El AMP quedará libre para ir a recomponer su estructura de ATP, donde corresponda. Recuerden que había un dato, que el AMP no va a la cadena respiratoria para volver a formar ATP. Primero tiene que interactuar con ATP para dar 2 veces ADP, y ese ADP sí puede ir a la cadena respiratoria para dar ATP. Eso recuérdenlo porque es una pregunta que se suele hacer. Bien, entonces, tenemos las enzimas que permiten activar por un lado y sintetizar por el otro para cada uno de los aminoácidos y su ARN de transferencia específico. O sea que cada aminoácido tiene su propio ARN de transferencia. ¿Y cómo se sabe cuál es el ARN de transferencia de cada aminoácido? Porque cada uno de los tARN de transferencia tiene un lóbulo que se llama anticodón. Y ahí es donde se reconoce ese codón a qué aminoácido corresponde. O sea, ese anticodón, ¿qué es lo que está codificando? El aminoácido. Muy bien, entonces los aminoácidos ya vimos que se unían a el extremo libre, 3' libre del ARN de transferencia. Atención, se unen a través del carboxilo del aminoácido con un enlace éster en el extremo 3' de la molécula de ARN de transferencia. Bien. Y vamos con esa molécula que es el tARN con el aminoácido colgando. Vamos al mensajero. Y en el mensajero se va a apoyar al mensajero ese tARN con su lóbulo anticodón. ¿Sobre qué cosa se apoya? Sobre el triplete de bases que corresponde al codón, que implica el aminoácido. Entonces, hay una conexión codón-anticodón. El codón está en el ARN mensajero. El anticodón está en el de transferencia. El aminoácido está en el extremo del de transferencia. Es decir, que de golpe vamos a tener una... lo vamos a ver como dibujo. A ver. Ahí lo tenemos. Los ribosomas tienen dos partes, una parte mayor y una parte menor. La parte mayor es la que está arriba, donde vemos EPA. La parte menor es la de abajo. Y cada uno de esos ribosomas, entonces, es el que mantiene la estructura del mensajero, que lo vemos ahí como una cadenita que tiene un 5' y un 3'. Entonces,
a través de esa estructura